Hola a todos. En esta lección vamos a estudiar los hidróxidos. Comprobaréis que son los compuestos más de todos, pero no os podéis confiar. Hay que estudiar, aunque sean fáciles. Aquí tenemos nuestra tabla periódica, donde están marcados el hidrógeno y el oxígeno. Esta es la clave de los hidróxidos, el grupo OH-, el ion hidroxilo, conocido normalmente como OH. Este ion es el que se va a combinar con los metales para formar los hidróxidos. Veréis que en muchas cosas os recuerdan a los óxidos metálicos, pero no hay que confundirlos. Si os fijáis en el ion OH, vemos el oxígeno que trabaja con valencia -2, el hidrógeno con su valencia +1 y por lo tanto nos queda una valencia -1 para el conjunto del ion. Como siempre, vamos a empezar viendo o diciendo qué son. Los hidróxidos son compuestos ternarios formados por un metal y el ion hidroxilo. Fijaros en las fórmulas, vemos que hay un metal, que hay un oxígeno y que hay un hidrógeno, por eso decimos que son compuestos ternarios, formados por tres tipos distintos de elementos. Como ya sabéis, se forman al disolverse en agua los óxidos metálicos. Tenemos ahí la ecuación química, que recordaréis, en el que la cal viva, el óxido de calcio, se transforma en cal apagada, que es el hidróxido de calcio, cuando se combina con agua. Son compuestos iónicos en los que el ion positivo, catión, es el metal y el ion negativo, anión, es el OH-. En el dibujo se representa la red del hidróxido de calcio. Estos compuestos tienen carácter básico, es decir, un pH mayor que 7. Por este motivo, a los hidróxidos se les llama también bases o álcalis, pero el nombre correcto que vamos a utilizar nosotros es el de hidróxidos, ya que bases y álcalis se asocian también a algún otro compuesto. No podían faltar unos pedruscos. También en ellos hay hidróxidos. La goethita es un mineral mena de hierro. Si os fijáis en la fórmula, apreciáis que no es un hidróxido puro, pero no me importa. Nos habla de los cambios químicos que tienen lugar en la naturaleza y de cambios químicos relacionados con esa formación de los hidróxidos. Quiero recordaros que los minerales se caracterizan por dos cosas: una composición química fija y una estructura cristalina, una red fija. Si cambia una de estas características, ya no es el mismo mineral. Da igual que cambie la composición química que cambie la estructura cristalina. Pero algo que ya os he comentado otras veces, la estructura cristalina no se ve desde fuera. Las formas geométricas que vemos desde fuera es lo que llamamos el hábito cristalino. La limonita u ocre amarillo es otro ejemplo muy interesante. Su estructura interna no suele ser cristalina, sino que es amorfa, por lo que no es un mineral, sino un mineraloide. Fijaros en la fórmula compleja que tenemos ahí, en la primera fórmula compleja. Actualmente se aplica el nombre a un grupo de sustancias que aparecen juntas, que están relacionadas con esas fórmulas de hidróxidos, pero no están solos, por lo que se dice que es una roca. En vez de ser un mineraloide,
ahora se considera que es una roca. Si simplificamos la fórmula, tenemos un hidróxido férrico, un hidróxido de hierro 3. Si leéis despacio la palabreja, pseudomorfismo, sacáis su significado. Pseudomorfismo. Las formas que vemos se deben a un proceso de alteración de otro mineral, la pirita. La transformación de pirita, FeS2, disulfuro de hierro, en limonita, FeOH3, es decir, el hidróxido de hierro 3, se llama limonitización. Es un proceso muy complejo, que no vamos a ver, pero que nos puede dar una idea de los cambios que tienen lugar en la naturaleza. Como la pirita, por acción del oxígeno, se puede convertir en un sulfato de hierro, que combinado con un carbonato cálcico puede dar lugar a un carbonato de hierro, que luego eso se puede transformar en un hidróxido por acción del agua, etcétera, etcétera. Si os fijáis en la pirita, el hábito cristalino de la pirita son esos cubos, esos hexaedros que vemos ahí, y son los que han permanecido en la estructura de la limonita cuando se ha producido el cambio químico. Otro mineral que no es un mineral es la bauxita. Os sonará de sociales, de mena del aluminio. Esencialmente es la mezcla de 3 minerales de aluminio, por lo que no es un mineral, sino que es una roca. El color puede variar y, entre otras cosas, este tono rojizo suele estar relacionado con la presencia de hierro. Si os fijáis en la fórmula, aparece ahí un subíndice X variable que nos está hablando de esa variación en los hidróxidos que constituyen la bauxita. En la reacción química, es una reacción de recombinación, vemos cómo otro mineral, la caolinita, se combina con el agua para formar gipsita, que es uno de los minerales de la bauxita. Es un hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio solo puede ser uno, la valencia del aluminio tiene 3, pero ya hemos visto, cuando veíamos la goletita, que ese hidróxido de aluminio puede aparecer con oxígenos, puede aparecer con variantes que ahora no vamos a ver. En esta reacción, además del producto que nos interesa a nosotros, que es el hidróxido de aluminio, vemos que se forma otra sustancia que nos puede inducir a error, que es un hidrato de silicio, que está relacionado con los oxoácidos, pero ahí está también vuestra capacidad de observación. Lo que vemos ahí, ese silicio, es un no metal, que nos lo separa de los hidróxidos. Solamente la curiosidad de fijaros en que eso no es un no metal, de que eso no es un metal y por lo tanto no tenemos un hidróxido. Lo que nos interesa a nosotros realmente es la formación del hidróxido. Hay que procurar siempre ser observadores, y sobre todo cuando tenéis que analizar cosas, tenéis que buscar las características generales, lo que parece evidente, pero también fijaros en los detalles. No os agobiéis con estas aproximaciones a la naturaleza. Son para abriros un poco la mente y no hay que memorizarlos. Es solamente para que os deis cuenta de que la naturaleza está viva, que hay unos cambios químicos permanentes, continuamente se van produciendo transformaciones y que lo que nosotros estamos estudiando está pasando ahí fuera. Bueno, volvamos al programa, a nuestros hidróxidos, y empezaremos a estudiar la formulación y la nomenclatura.
Una de las cosas que más os cuestan a veces es reconocer el tipo de compuesto. Observad las dos características fundamentales que no debéis olvidar. Miramos la fórmula y vemos un metal con un OH. Automáticamente lo tenemos que asociar a este tipo de compuestos, los hidróxidos. Como son compuestos iónicos, las fórmulas que vamos a ver, estamos viendo, son fórmulas empíricas, en las que el subíndice del hidróxido nos habla de proporciones. Si os fijáis en el OH con su valencia -1, es fácil entender por qué el subíndice del metal es 1 y el del OH coincide numéricamente con la valencia del metal. Son fórmulas muy fáciles que, si os sabéis bien los símbolos y las valencias, no os tienen que dar ningún problema. Las nomenclaturas son todas fáciles. Por un lado la tradicional, como siempre, y por otro las tres nomenclaturas de composición de la IUPAC, con números de oxidación, con números de carga y con prefijos multiplicadores. Vamos a verlas. La nomenclatura tradicional es muy fácil si dominamos los sufijos. Ponemos la palabra hidróxido y después el nombre del metal con los sufijos correspondientes. Lo primero, como he dicho antes, es identificar el tipo de compuesto. Metal más OH, hidróxido. Observa los ejemplos. En el FeOH3, el subíndice 3 del OH nos dice que la valencia del hierro es +3, por lo que el nombre es hidróxido férrico. El CO nos dice que es el cobalto, el cual puede trabajar con +2 y +3. El subíndice 2 del OH nos dice que trabaja con la pequeña, por lo que el nombre es hidróxido cobaltoso. El calcio, Ca, tiene valencia única, por lo que el sufijo es ico, hidróxido cálcico. El plomo, Pb, está trabajando con la valencia +4, la mayor de las dos que tiene, por lo que el nombre es hidróxido plúmbico. A estas alturas, la nomenclatura de composición con números de oxidación no necesita muchos comentarios. Ya hemos visto las valencias de los ejemplos y la palabra clave es la misma, hidróxido de. El FeOH3 es el hidróxido de hierro, solo que ahora ponemos la valencia, el 3, con números romanos, entre paréntesis y pegada al nombre del metal. Para el COH2, hidróxido de cobalto 2 con números romanos. Para el CaOH2, hidróxido de calcio 2. Y lo mismo sucede con el hidróxido de plomo que tenemos ahí. Es el PbOH4. Es el hidróxido de plomo 4. Para la nomenclatura de composición con números de carga, lo mismo de lo mismo. Solo tenemos que cambiar los números romanos de la nomenclatura anterior por el número de carga iónica del metal. Recuerda, eso sí, que primero va el número y después el signo. Creo que no necesita muchas aclaraciones. La palabra hidróxido, el nombre del metal y el número de carga. Hidróxido de hierro 3+, hidróxido de cobalto 2+, hidróxido de calcio 2+, hidróxido de plomo 4+. Igual que hemos dicho
que para escribir el nombre debemos reconocer en la fórmula el tipo de compuesto que es. Cuando vemos un nombre, hidróxido de, tenemos que reconocer el tipo de compuesto que es y asociarlo a su fórmula. Así, donde pone hidróxido de hierro 3, tenemos que ver que vamos a tener el hierro, el ion hidroxilo y el subíndice del ion hidroxilo del subíndice del OH será un 3. Por último, tenemos la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores. Es igual de sencilla. Vamos a ver primero el nombre y después la fórmula. Primero tenemos el trihidróxido de hierro. Enseguida pensamos hidróxido de hierro. Ponemos el hierro, ponemos el ion OH y como nos dicen tri, le ponemos un 3 de subíndice al OH. Dihidróxido de cobalto, lo mismo. Escribimos el símbolo del cobalto, CO, el OH, y como nos han dicho dihidróxido, le ponemos un 2 al paréntesis como subíndice. Algunos os despistáis y cuando veis un 4 os liáis. No entiendo muy bien el motivo y me preguntaréis que por qué digo estas tonterías, pero lo digo basándome en la experiencia. Observa el PbOH4. Ese 4 es un tetra, no un cuadri. Es un tetra. Tetrahidróxido de plomo. Como has podido comprobar, los hidróxidos son muy fáciles, pero hay que estudiar. Recuerda que has de hacer las actividades, tanto las preguntas teóricas como los ejercicios de formulación y nomenclatura. Aunque te parezcan fáciles, no dejes de hacerlos todos. Piensa que no basta con entenderlo, hay que dominarlo. En el próximo vídeo empezaremos con los oxoácidos. Son algo más complicados que los hidróxidos, pero no significa que no se puedan afrontar bien si se pone interés, se pone atención y se hacen los ejercicios propuestos.